Semana número 4 corresponde el tema de aplicaciones de la congruencia y la parte de polígonos. Entonces, vamos a empezar con la parte de aplicaciones de la congruencia. El teorema de la bisectriz. Todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Entonces, aquí nosotros trazamos nuestro ángulo AOB. Para este ángulo AOB le vamos a trazar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es un rayo que biseca al ángulo. ¿Qué quiere decir? La palabra biseca quiere decir que divide en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Entonces, para nuestro ángulo AOB vamos a trazar este rayo que es la bisectriz. Por lo tanto, este ángulo mide θ y este otro ángulo debe ser igual a θ. Eso es por ser bisectriz. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que todo punto de la bisectriz equidista de ambos lados. La palabra equidistar, distancias iguales. Entonces, que vamos a resaltar, la palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Entonces, en toda esa bisectriz, nosotros podemos tomar cualquier punto, digamos el punto P. Este punto P equidista de este lado superior OA y equidista de este otro lado el rayo OB. Entonces, como dice la palabra equidistar, distancias iguales. La distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Entonces, a partir del punto P, trazamos la primera perpendicular, trazamos la otra perpendicular hacia el otro lado y necesariamente esas dos longitudes van a ser iguales por el teorema de la bisectriz. Vale circulito y también resultó siendo circulito, pero además se cumple que nuestro lado OA es igual a nuestro lado OB. Eso es por el teorema de la bisectriz. El teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Entonces, aquí en la figura vamos a trazar nuestro segmento AB. A este segmento AB le vamos a trazar la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, por ser mediatriz, este ángulo es de 90 grados y ese punto es punto medio. Quiere decir que este lado vale cadena y esta longitud también resulta siendo cadena. Eso es por la definición de la mediatriz. Ahora el teorema nos dice la palabra equidista, ¿no? Entonces, un minuto. Entonces, el teorema de la mediatriz nos dice que todo punto de la mediatriz de ese segmento equidista de los extremos. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dice la palabra equidistar? Quiere decir que en esa mediatriz nosotros vamos a tomar para cualquier punto de la mediatriz. Entonces, por ejemplo, tomamos el punto P. Este punto P equidista del extremo A, equidista del extremo B. Entonces, la palabra equidistar, distancias iguales, pero la distancia entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces, nosotros unimos el punto P con el extremo A, el punto P con el extremo B. Por el teorema de la mediatriz, esas dos longitudes son iguales. Vale circulito y también va a resultar siendo circulito. ¿Y qué es lo que se acaba de formar? Un triángulo isósceles. Entonces, para cualquier punto de esa mediatriz, siempre vamos a tener un triángulo isósceles nada más. Entonces, vendría a ser el teorema de la bisectriz y el teorema de la mediatriz. Ahora, ¿por qué el título de aplicaciones de la congruencia?
más que todo toma este título, todos los teoremas que vamos a ver a continuación, es porque las demostraciones de cada uno de ellos son por los casos de congruencia que se ha visto en la semana 2. ¿Se acuerdan? Caso, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado. Entonces, por cualquiera de esos casos, nosotros podemos demostrar el teorema de la bisectriz, el teorema de la mediatriz, el teorema de los puntos medios, el teorema de la base media. ¿Ya? A modo de ejemplo, vamos aquí, para el caso del teorema de la bisectriz, vamos a probar. Entonces, nosotros tenemos que ese rayo OQ es bisectriz. Y en esa bisectriz vamos a tomar, por ejemplo, este punto P. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos probar? Que este punto P equidista de este lado A y debe equidistar de este otro lado OB. Queremos probar que esas distancias deben ser iguales, pero la distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Entonces se traza la perpendicular, se traza la otra perpendicular. Queremos probar que esas dos longitudes deben ser iguales. Entonces, para poder probar que esas dos perpendiculares tienen la misma longitud, se observa lo siguiente. Vamos a colocar que este lado OP resulte siendo zigzag. Vale, zigzag. Luego, este ángulo mide θ 90, necesariamente este ángulo de morado es el complemento. El complemento 90, 90 grados menos θ. El complemento 90 grados menos θ. Entonces, para el triángulo superior, para ese triángulo de amarillo, tenemos tres elementos. ¿Quiénes son los elementos? Viene a ser nuestro ángulo θ, nuestro lado que es zigzag, y nuestro ángulo, el complemento, 90 grados menos θ. Y para este otro triángulo de verde. Para el triángulo de verde se observan los mismos elementos. Θ, zigzag, 90 menos θ. Entonces, necesariamente ambos triángulos son congruentes, porque en cada triángulo tenemos los tres elementos. Recordad que para poder afirmar que los triángulos son congruentes, deben tener como mínimo tres elementos. En este caso, la congruencia viene a ser ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, en el triángulo de amarillo, a θ se le opone el lado AP. En el otro triángulo, a θ se le opone nuestro lado BP. Entonces, por la congruencia, estamos demostrando que esas dos longitudes son iguales, de la misma forma. En el triángulo de amarillo, a 90 grados se le opone la longitud OA, que viene a ser rectangulito. En el otro triángulo, a 90 menos θ, se le opone nuestro lado OB, que también resultó siendo rectangulito. Entonces, como acabamos de probar el teorema de la bisectriz, se prueba el teorema de la mediatriz, el teorema de la base media. ¿Ya? ¿Pueden tomar la captura de pantalla? Corolario número 1.
En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana y bisectriz interior relativa a la base. Entonces nosotros dibujamos nuestro triángulo ABC, triángulo isósceles. Por ser isósceles, nuestro lado AB es igual a la longitud del lado BC. Luego nos dicen que la altura relativa a la base. Entonces vamos a trazar para este triángulo isósceles ABC, trazamos la altura. ¿Qué es la altura? La clase anterior vimos que la altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice hacia el lado opuesto. En este caso, la altura es esa perpendicular BH. Entonces, el corolario nos afirma que al trazar esa altura, como el triángulo ABC es isósceles, se demuestra que la altura va a resultar siendo mediana y bisectriz interior. ¿Qué quiere decir mediana? Que la longitud AH es igual a la longitud CH y también es bisectriz. Este segmento biseca al ángulo en B, mide alfa y también resulta siendo de medida alfa. El teorema de la base media. En todo triángulo, al unir los puntos medios de dos lados por un segmento, es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Entonces, para nuestro triángulo ABC, vamos a tomar puntos medios. En el lado AB, M, punto medio. En el lado BC, el punto N, punto medio. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre que en un triángulo, en los lados aparecen puntos medios, nosotros unimos esos puntos medios y ese segmento va a ser paralelo al tercer lado, a la base AC. Pero además también se debe cumplir que su longitud es la mitad de toda la base. Quiere decir que si la base resulta siendo igual a 2A, entonces por el teorema de la base media, esa longitud va a ser A nada más. Entonces podemos afirmar que el segmento que une ambos puntos medios nos representa la base media del triángulo ABC. ¿También la captura? No sé qué, jóvenes, ¿todo bien? ¿O hay alguna consulta? ¿Alguna? Todo bien, profesora. Ok, gracias. Corolario número 2, el teorema de los puntos medios. En el triángulo ABC, AM es igual a MB y MN es paralelo al lado AC. Entonces, para nuestro triángulo ABC, nosotros en uno de los lados vamos a ubicar punto medio. ¿Y qué es lo que se recomienda? Entonces, miren, esta parte de aplicaciones de la congruencia sirve más que todo para poder aprender a hacer trazos, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿En qué casos se debe trazar altura? ¿En qué casos se debe trazar una paralela con respecto a los lados? ¿Qué casos se debe prolongar? Entonces, digamos que los temas que corresponde a esta semana, más que toda la parte de aplicaciones de la congruencia, nos ayuda a aprender a hacer trazos. Entonces, siempre que en un triángulo nosotros tenemos en cualquiera de los lados, tenemos punto medio, se recomienda trazar una paralela a cualquiera de los otros dos lados. Entonces, en este caso, podemos trazar la paralela para el lado BC o para el lado AC. Entonces, por ejemplo, si nosotros trazamos en ese punto M la paralela al lado BC, trazamos esta recta L con la condición. Siempre podemos hacer un trazo o podemos prolongar y asignarle una sola condición. Si colocamos dos condiciones, estamos forzando el ejercicio y va a salir otra respuesta.
Siempre es una sola condición. Nosotros trazamos una recta L que pase por el punto M con la condición que estas dos rectas sean paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, entonces por el corolario número 2, por el teorema de los puntos medios, se cumple que este punto, el punto N, va a ser punto medio. Vale zigzag y también resulta igual a zigzag. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Que el punto M es punto medio. El punto N también es punto medio. Entonces, por el teorema anterior de la base media, si esta longitud resulta siendo 20, la longitud MN viene a ser la mitad, que va a ser igual a 10 nada más. ¿Ya? Entonces, se debe trabajar de esa forma cuando hay puntos medios en los lados de nuestro triángulo ABC. Entonces, vamos a borrar. Y ahora vamos a trazar. Entonces, nosotros hemos hecho el trazo respecto al lado BC, ¿no? Para que ustedes vean. Ahora vamos a hacer el trazo con respecto al lado AC. Entonces, en el punto M, en ese punto M, se recomienda trazar el segmento MN con la condición que sea paralela a la base. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, como el punto M es punto medio, entonces el punto N va a ser punto medio. Entonces, vale zigzag y también resulta siendo zigzag. Y a este segmento que une ambos puntos medios se le conoce como la base media del triángulo ABC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta longitud vale 2A, entonces esta longitud va a resultar siendo A nada más. Entonces, en eso consiste el teorema de los puntos medios. Ahora, digamos que surge la pregunta, ¿no? Profesora, pero ¿para qué lado trazamos? ¿Con respecto al lado BC, como hicimos hace un momento, o con respecto a la base AC? Eso va a depender de cada ejercicio, jóvenes. Mayormente es sobre el lado, respecto al lado que nosotros tengamos por dato. Si conocemos este lado BC, entonces conviene trazar la paralela respecto al lado BC. Si conocemos o queremos realizar algún trazo extra más con respecto al lado AC, conviene para ese lado AC, de manera horizontal, como se está observando. El teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Aquí en la figura vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo ABC. En ese triángulo rectángulo ABC trazamos la mediana relativa a la hipotenusa. Por ser mediana, esa longitud AM es igual a la longitud MC. Y como este ángulo en B es de 90 grados, entonces necesariamente este segmento BM va a ser la mitad de la longitud de la hipotenusa. Entonces, como toda la hipotenusa es 2 veces cadena, entonces esta longitud BM va a resultar siendo cadena. En otras palabras, cuando este ángulo en B es de 90 grados, entonces cuando ese angulito resulta siendo de 90 grados, necesariamente estas tres longitudes van a ser iguales. Entonces sería con respecto a los teoremas sobre aplicaciones de la congruencia. De esta primera parte de la teoría, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? No, profesora, todo que. Ya, ok, gracias. Continuamos entonces. Y pasamos a ver triángulos rectángulos notables.
Tenemos el triángulo notable de 45 grados. Es aquel triángulo donde los ángulos interiores miden 45 y 45 grados. Y para ese triángulo, los dos catetos tienen la misma longitud, vale K, y la longitud de la hipotenusa es K raíz de 2. Triángulo notable de 30 y 60 grados. Es aquel triángulo rectángulo donde los ángulos interiores miden 30 y 60 grados. En este caso, la longitud de la hipotenusa es igual a 2K y a 30 grados se le opone la mitad de esa longitud de la hipotenusa que es K a 60 grados K raíz de 3. El otro triángulo notable es de 15 y 75 grados. La relación entre ambos catetos aquí es positivo, negativo, con la suma y diferencia de raíz de 6 y raíz de 2. Entonces, a mayor lado, mayor longitud, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que a 75 grados se le opone K multiplicado por la suma de raíz de 6 más raíz de 2. A 15 grados, lo mismo, K, pero ahora multiplicado por la diferencia de raíz de 6 menos raíz de 2. Y la longitud de toda la hipotenusa va a ser igual a 4K. Y hay que recordar una propiedad acerca de este triángulo notable de 15 y 75 grados, que al trazar la altura relativa a la hipotenusa, esa altura va a tener como longitud la cuarta parte de la hipotenusa. Si la longitud de la hipotenusa es 4K, entonces necesariamente va a resultar siendo igual a K nada más. Entonces la relación entre hipotenusa y altura es de 1 a 4. Y pasamos a ver los triángulos rectángulos aproximados. Tenemos el triángulo aproximado de 37 y 53 grados. La longitud de la hipotenusa, 5K a 37 grados, se le opone 3K, a 53 grados se le opone 4K. El triángulo aproximado de 37 medios es aquel triángulo rectángulo donde la relación entre ambos catetos es de 1 a 3. Entonces colocamos cateto K, cateto 3K y la longitud de la hipotenusa es K raíz de 10. El triángulo aproximado de 53 medios. La relación entre ambos catetos es de 1 a 2. Cateto K y cateto 2K. La longitud de la hipotenusa es K raíz de 5. Entonces serían los triángulos rectángulos notables y los triángulos rectángulos aproximados. Y pasamos a ver el tema de polígonos, ¿ya? Entonces,
Pasamos a ver el tema de polígonos. Hasta aquí no hay ninguna consulta, ¿no? ¿Todo bien? Ya, ok. Entonces, vemos una vez la teoría de polígonos y luego pasamos a ver todos los ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿qué es un polígono? Para poder definir el polígono, vamos a considerar, digamos, 5 puntos, ¿no? Es un ejemplo. Sean los puntos A, B, C, D, I, E, puntos distintos del plano. La unión de los segmentos A, B, B, C, C, D, A y E, A recibe el nombre de polígono si se cumplen las dos siguientes condiciones. Entonces, aquí en el plano, en todo este plano ubicamos esos 5 puntos. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C, D y E. Entonces, nosotros unimos estos 5 puntos mediante los segmentos AB, BC, CD, DE y EA. Esta figura geométrica que se ha formado será un polígono si se cumple que no es posible que descansen sobre una misma recta dos segmentos con un mismo punto en común. ¿Qué quiere decir? Que sobre una misma línea recta no puede haber dos lados. No puede estar el lado CD y el lado BC, por ejemplo, ¿no? O sea, consecutivos. No se puede dar ese caso, porque si se da ese caso, ya deja de ser polígono. La siguiente condición es que dos segmentos cualesquiera solamente se pueden intersectarse en sus extremos. Solamente, aquí como se observa, la intersección entre el lado AB y el lado BC solamente es este punto B, que es uno de los extremos. La intersección entre el lado BC y el lado CD es este único punto C. Entonces, si se cumple estas dos condiciones, esta figura geométrica viene a ser un polígono. Y para ese polígono vamos a colocar aquí los elementos. Estos puntos del plano, esos puntos de intersección entre los lados, vienen a ser los vértices A, B, C, D y E. Los lados del polígono son los segmentos que hemos trazado para poder unir esos puntos. Lado AB, lado BC. Los ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Por ejemplo, tenemos al ángulo ABC. Ese ángulo de medida beta. Luego tenemos al ángulo BAE. Vamos a colocar que sea de medida pita. Entonces, de tal manera que al prolongar, ahora prolongamos nuestro lado AB y aquí se observa un ángulo exterior. Se prolonga nuestro lado CD y se observa otro ángulo exterior. En esta prolongación estamos ubicando el punto G para poder justamente determinar los ángulos externos. ¿Quiénes son los ángulos externos? FBC, ese ángulo externo de medida X. El otro ángulo externo es GDE, que va a ser de medida real. Entonces sería el otro ángulo GDE, es de medida alfa, ¿no? Y las diagonales son aquellos segmentos Vamos a continuar. Entonces, las diagonales son aquellos segmentos que unen dos puntos cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí trazamos diagonal AC, diagonal AD. Entonces pasamos a ver la clasificación acerca de polígonos, de acuerdo al número de sus lados.
Se puede clasificar en triángulo cuando tiene 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, hectágono, 7 lados, octógono, 8 lados, nonágono, 9 lados, decágono, 10 lados, endecágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, pentadecágono, 15 lados, y coságono, 20 lados. Entonces, sería la clasificación de acuerdo al número de sus lados. Y los polígonos según su forma se pueden clasificar en polígonos convexos. Entonces, ¿cuándo podremos afirmar que un polígono es convexo? Vamos a colocar aquí de manera natural, ¿verdad? Porque en matemática hay una teoría bastante amplia sobre conjuntos convexos, pero a nosotros lo que nos interesa es ver lo siguiente. Para poder afirmar que este polígono es convexo, podemos tomar cualquier par de puntos en su interior. Por ejemplo, tomamos este punto P, podemos tomar el otro punto en cualquier parte. Digamos, aquí tomamos el punto Q. Entonces, cuando nosotros unimos esos dos puntos, el punto P unimos con el punto Q, es claro observar que ese segmento está completamente contenido en todo el polígono. Si está completamente contenido en todo el polígono, necesariamente viene a ser convexo. Y para ese tipo de polígonos convexos se cumplen algunas propiedades. Entonces, vamos a colocar que n nos representa el número de lados de ese polígono. Entonces, la suma de todos los ángulos internos para este polígono va a ser igual a 180 grados multiplicado por el número de lados del polígono menos 2. La suma de todos los ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Y si nosotros queremos hallar el número total de diagonales, va a ser igual al número de lados, que es n, por ese número de lados, que es n, menos 3 sobre 2. Entonces serían las propiedades para ese polígono convexo. Polígonos no convexos es todo lo contrario. En este tipo de figura geométrica, nosotros podemos tomar dos puntos. Miren, aquí tomamos, por ejemplo, al punto A, luego podemos tomar el punto B. Entonces, cuando nosotros unimos esos dos puntos, cuando se unen esos dos puntos, es claro observar que el segmento no está completamente contenido en todo nuestra figura geométrica. Entonces, cuando ese polígono cumple esa condición, cuando ese segmento no está completamente contenido dentro del polígono, entonces se trata de un polígono no convexo o también llamado cóncavo. Y pasamos a ver los polígonos equiláteros. La palabra equi viene de igualdad de lados. Látero, lados, igualdad de lados. Entonces, es aquel polígono donde todos los lados tienen la misma longitud. Polígono equiángulo, equi, igualdad de ángulos. Es aquel polígono donde todos los ángulos internos tienen la misma medida. Vamos a colocar que este ángulo interno mide beta. Como es un polígono equiángulo, los demás ángulos internos miden beta. Y podemos hallar también la medida de ese ángulo beta. La medida del ángulo interior es igual como la suma de todos los ángulos internos sobre el número de lados, que viene a ser n. Y pasamos a ver lo que es polígono regular. El polígono regular es aquel polígono donde todos los lados tienen la misma longitud, o sea, la palabra regular. La palabra regular indica dos cosas: que el polígono es equilátero, y que a la vez es equiángulo. Todo polígono regular es equilátero y es equiángulo a la vez.
¿correcto? Entonces, tendremos que si este ángulo es de medida alfa, entonces todos los demás ángulos internos miden alfa. Y todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, es propiedad de polígono regular. Pero si todos los ángulos internos tienen la misma medida, es claro observar que los ángulos externos también van a tener la misma medida. Entonces, para este ángulo interno podemos hallar su medida, que es alfa es igual a 180 grados por el número de lados menos 2, que es la suma de todos los ángulos internos sobre el número de lados de este polígono. Entonces, vamos ahora a prolongar para poder ubicar ese ángulo exterior. Prolongamos este primer lado, el ángulo exterior, vamos a colocar que sea de medida θ. Entonces, en este punto, por el postulado de par lineal, que se cumple que la suma del ángulo alfa más θ, la suma de nuestro angulito alfa más θ va a resultar igual a 180 grados, ¿no? En ese punto. Entonces, si nosotros prolongamos otro lado, prolongamos este lado, como este ángulo mide alfa, necesariamente ese ángulo va a resultar siendo de medida θ. Entonces, el ángulo θ va a ser igual a 360 grados sobre n, que es el número de lados de nuestro polígono. ¿Pueden tomar la captura? Entonces sería la teoría que corresponde. ¿Hay alguna consulta de la parte de la teoría, jóvenes? ¿Ninguna? Ya, entonces empezamos con los ejercicios de clase. Tenemos una hora, ¿no? Terminamos 9:20. ¿Ya? Ejercicio de clase número 4, ejercicio número 1. En la figura, CH es igual a 4 metros y nos preguntan, hay la longitud CP. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y colocamos los datos. El primer paso, como les mencioné en la clase anterior, es colocar todos los datos y ver qué es lo que se va formando, ¿no? Empezar a rellenar con los ángulos para poder observar si se forman triángulos isósceles, triángulos congruentes, triángulo equilátero, triángulos notables. Entonces, nos dicen que esta longitud CH es igual a 4 metros y nos preguntan, ¿hay la longitud CP? Entonces, nos preguntan por esta longitud CP que nosotros le estamos llamando X. Nosotros queremos hallar X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que se observa? Aquí alfa 90, alfa 90. Aparentemente, podríamos pensar que esos dos triángulos son congruentes, ¿no? Porque aparece alfa y 90. Pero recuerden, para la congruencia siempre se necesitan 3 elementos. Como ya tenemos 2 ángulos, faltaría observar que entre esos 2 ángulos, ese lado deben ser congruentes, que quiere decir que la longitud PQ debe ser igual a la longitud UH.
¿correcto? Para poder afirmar que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, descartamos esa posibilidad porque esas dos longitudes no son iguales. ¿Los dos triángulos son semejantes? Sí, que eso lo vamos a ver todavía en la semana número 8. Entonces, la diferencia entre congruencia y semejanza. Para la congruencia, recuerden que se necesita 3 elementos. Para la semejanza, basta 2 elementos. En este caso, 2 ángulos. Los dos triángulos sí son semejantes, pero no es el tema correspondiente a semejanza. Entonces, descartada esas posibilidades, ¿qué es lo que más se observa? Este ángulo de 30 grados, este angulito de celeste es un ángulo conocido, 30 grados. Entonces nos hace recordar al triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? A este 30 grados colocarlo en un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de Q se podría trazar una perpendicular, ¿no es cierto? Entonces, a partir de Q se podría pensar en trazar esta perpendicular y ya tenemos a 30 grados en este triángulo rectángulo. Pero este trazo no nos ayuda porque con ese trazo dividimos al segmento CP. Entonces, lo más conveniente es que 30 grados y la longitud que nosotros queremos hallar pertenezcan a un mismo triángulo. Entonces, con ese motivo, ¿qué conviene? Prolongar el segmento PQ y a partir del punto C trazar una perpendicular a esa prolongación. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es prolongar. Prolongamos el segmento PQ y a partir del punto C se traza la perpendicular PT. Entonces, estamos trazando esta perpendicular, por lo tanto, este ángulo es de 90 grados. Y de esa manera, 30 grados y X ya pertenecen a todo este triángulo rectángulo. Entonces, para poder hallar esta longitud, que es la hipotenusa, que vamos a buscar conocer este cateto CT. A 30 grados se le opone este cateto CT, por lo tanto, la longitud de la hipotenusa es el doble. Entonces, ya prolongado el segmento PQ, ahora empezamos a trasladar los ángulos. Si este ángulo mide 30 grados, por opuestos al vértice, resultó, disculpen, si este ángulo mide alfa, ¿no? Estamos trabajando con alfa. Estaba pensando en el 30. Si este ángulo mide alfa, entonces por opuestos al vértice, también resultó siendo de medida alfa. Pero el ángulo superior también resultó siendo de medida alfa. Este angulito de morado también resulta siendo alfa. Entonces, ese segmento CQ, este segmento de color anaranjado, que viene a ser bisectriz. Entonces, acabamos de encontrar alfa, alfa. Por lo tanto, ese segmento QC es bisectriz. Y si ese segmento QC resultó siendo bisectriz, entonces, ¿qué podemos aplicar? El teorema de la bisectriz. Entonces, nosotros vamos a aplicar el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que todo punto de la bisectriz equidista de ambos extremos. En este caso, en la bisectriz tomamos el punto C, porque a partir del punto C ya está trazada las dos perpendiculares. Pero hay ejercicios en que a veces no está trazada las dos perpendiculares, solo una. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trazamos la otra perpendicular y afirmamos que por el teorema de la bisectriz, esas dos longitudes son iguales. Esta longitud CT va a resultar siendo, por ejemplo, circulito. Entonces, la longitud, si la longitud CH es circulito, la longitud CT es también circulito, pero CH viene a ser 4. Entonces, CT también es igual a 4. Por lo tanto, ya podemos trabajar en el triángulo de amarillo. Ese triángulo de amarillo, ya me resfrié, disculpen.
Entonces, en este triángulo rectángulo PTC, se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, a 30 grados se le opone cateto 4, por lo tanto, la longitud de la hipotenusa, que es X, va a resultar siendo igual a 8 centímetros. Entonces, la respuesta. Aquí vamos a hacer una corrección. Un minuto. Aquí. Ya, es 8 metros. Ya, entonces, X salió igual a 8 metros, ¿no? Pero X era la longitud CP. Entonces, por lo tanto, la respuesta viene a ser la alternativa en ambas. Ya, también la captura. Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En un triángulo ABC, la mediatriz de AC interseca al lado AB en D y CD interseca a la altura BH en Q. Si AQ es igual a BC, hay la medida del ángulo DBQ. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. Dibujamos este triangulito ABC y nos dicen por dato que la mediatriz de AC. ¿Qué es la mediatriz? Recordemos, estamos dibujando como primer paso nuestro triángulo ABC. En este triángulo ABC ubicamos el segmento AC. Para este segmento AC le vamos a trazar la mediatriz. Entonces recordemos, ¿qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en su punto medio. Entonces, por ser mediatriz, trazamos la mediatriz, que es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, ese punto va a resultar siendo punto medio. Vamos a colocar, por ejemplo, por ser punto medio, esta longitud es igual a esta otra longitud. Eso es por la definición de la mediatriz. Luego nos dicen que esa mediatriz por dato interseca a nuestro lado, al lado AB. La mediatriz del segmento AC interseca al lado AB en el punto D. Entonces, este punto por dato viene a ser D. Luego nos dicen que el segmento CD interseca a la altura BH en Q. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos trazar? Trazamos el segmento CD. Unimos el punto C con el punto D. Pero este segmento, por dato del ejercicio, interseca al segmento BH. Entonces, esta alturita, ¿no? Interseca a la altura BH. Entonces, este punto viene a ser H. No es M, ¿eh? Es H. Entonces, trazamos el segmento CD que interseca a la altura BH en el punto Q. Entonces, ese punto de intersección viene a ser Q. Por dato, la longitud AQ, unimos A con Q, este segmento tiene la misma longitud que el lado BC. Entonces, por este dato resaltado en celeste, la longitud AQ vale rectangulito, la longitud BC también va a ser igual a rectangulito. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí en la medida del ángulo DBQ. DBQ. O sea, nos están preguntando por este angulito que le llamamos X, DBQ. Entonces, nos preguntan por este ángulo. Entonces nos preguntan por ese ángulo que es X nada más.
Sería la figura. Entonces, en esa gráfica es lo que nosotros podemos observar. Que el lado, por dato, el lado AQ es igual a nuestro lado BC. Pero esas dos longitudes que son iguales se encuentran en triángulos diferentes. Entonces, ¿qué vamos a tratar? De relacionar esas dos longitudes. Pero esa recta de verde viene a ser mediatriz. Si esa recta de verde es mediatriz, podemos aplicar el teorema de la mediatriz. Pero primero vamos a rellenar ángulos. Este ángulo mide 90 grados. Este ángulo superior es X. Necesariamente en el triángulo AHB. Entonces, en este triángulo AHB, 90X. El ángulo en A es el complemento. El complemento va a resultar siendo 90 grados menos X. Entonces, como en la recta de verde es mediatriz, vamos a aplicar el teorema de la mediatriz. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la mediatriz? Que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Entonces, nosotros unimos, ya está unido en este caso, ¿no? Ya está unido el punto D con A, ya está unido con C. Entonces, por el teorema de la mediatriz, estas dos longitudes son iguales. Como no se conoce, vamos a colocar que sea cadena de verde y también resultó siendo cadena de verde. Ahora, se observa que nuestro triángulo AS es un triángulo isósceles. Entonces, este ángulo mide 90 grados menos X. Este ángulo también es 90 grados menos X. ¿Está claro, no? Triángulo ADC. Cadena, cadena. A lados iguales, ángulos iguales. Si este ángulo es 90 grados menos X, este angulito es 90 grados menos X. Entonces, ya conocemos que este angulito es 90 grados menos X. Para este triángulo rectángulo, el ángulo exterior es 90. Entonces, necesariamente, este ángulo en Q es el complemento. El ángulo en Q va a resultar siendo el complemento. Y ese complemento es igual a X. Por opuestos al vértice, también se llega a observar que resulta siendo X. Y para este triángulo, para todo este triángulo rayado, nosotros podemos hallar nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior va a resultar siendo de medida 2x, ¿no? Para ese triángulo rayado, x más x es el ángulo exterior que es igual a 2x. Lo podemos resolver de esa manera o simplemente en ese mismo triángulo isósceles que aparece en el mismo triángulo isósceles aparece 90 menos X, 90 menos X. Entonces recordemos lo que les había mencionado en la clase anterior, el trío de ángulos conocidos. 2X, 90 grados menos X, y el otro ángulo, 90 grados menos X. Entonces, en este triángulo isósceles, ¿qué aparece? 90 menos X, 90 menos X. Entonces, necesariamente, el ángulo en D va de medida 2x. Entonces, este angulito es igual a 2x, pero este ángulo es un ángulo exterior para ese triángulo rayado. Entonces, necesariamente va a resultar siendo la suma de los dos ángulos internos, ¿no? Entonces, como para el triángulo rayado el ángulo 2x es un ángulo exterior, es la suma de los dos ángulos internos. Entonces, cada ángulo va a resultar siendo de medida X nada más. Entonces, ya encontramos que este angulito en Q resultó siendo de medida X. Por lo tanto, ese triángulo rayado es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Nuestro lado BD es igual a nuestro lado DQ.
circulito y también es circulito. Y ahora solamente se observa. En las gráficas, ¿qué aparece? Aparecen tres elementos. Aparece cadena, rectangulito, circulito. Entonces, ¿en quién pensamos? En congruencia. Entonces, diremos, para este triángulo, para el triángulo de morado, tenemos los tres elementos. Para ese triángulo de morado se observa nuestro lado que es cadena, nuestro lado que viene a ser rectangulito y nuestro lado que es circulito. Entonces buscamos otro triángulo que contenga esos tres elementos y viene a ser el triángulo de rosado. O triángulo de amarillo, ¿no? Es un triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo aparece rectangulito, cadena. Todo el lado CD es cadena y circulito. Entonces, necesariamente, ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Lado, lado, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Entonces diremos, en el triángulo de morado, a rectangulito se le opone nuestro ángulo que resultó siendo 2x. En el triángulo de amarillo, a rectangulito se le debe oponer el mismo ángulo que va a ser de medida 2x. Entonces, todo este ángulo resultó siendo 2x. Por lo tanto, en el punto D podemos aplicar el postulado de par lineal. Entonces, aplicando el postulado de par lineal, la suma de 2x. En este punto D, aplicando el postulado de par lineal, 2x más 2x, 180 grados. Pasamos a dividir y x es igual a 45 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. 45 grados. ¿Está bien, jóvenes, el ejercicio 2? ¿Todo bien, no? Sí, maestra. Ok, gracias. Ejercicio número 3. En la figura L1 y L2 son mediatrices de AP y PT. Ahí la medida del ángulo BAP. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice, por dato, L1 y L2 son mediatrices. Entonces, por dato, la recta L1, esta recta es mediatriz. La recta L2 es mediatriz del segmento CP. Entonces nos preguntan, ahí la medida del ángulo BAP. Entonces colocamos que ese angulito sea de medida X. Entonces queremos hallar el angulito X. Entonces, para poder hallar el ángulo X, ese X pertenece al triángulo rectángulo ABP y también pertenece al triángulo rectángulo ABC. Y en el triángulo rectángulo ABC, el ángulo en C mide 2 alfa. Este angulito mide alfa. Entonces, para poder hallar X, es suficiente hallar la medida del ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, vamos a primero trabajar en el triángulo ABC. En este triángulo ABC, la suma de los ángulos interiores debe ser de 180 grados. Como este ángulo en B ya es 90 grados, entonces tendríamos que el ángulo X más alfa más 2 alfa
X más 3 alfa es igual a 90 grados. Entonces, vamos a observar que tenemos aquí una primera relación. Y le llamamos ecuación 1. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer el ángulo alfa. Entonces, para poder conocer ese ángulo alfa, nos dicen por dato que esta recta, la recta L1, esta recta L1 viene a ser mediatriz. Si es mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Este punto es punto medio de nuestro lado AP. Pero por el teorema de la mediatriz, todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra equidista? Distancias iguales. Entonces debemos unir el punto Q con el extremo A y luego debemos unir el punto Q con el extremo P. Y por el teorema de la mediatriz para la recta L1, necesariamente se cumple que AQ debe ser igual a PQ. Entonces, por el teorema de la mediatriz, AQ es igual a PQ. Como no conocemos, vamos a llamarle cadena. PQ también es cadena. Pero la recta, esta recta L2, ¿qué es? Es una mediatriz. Por lo tanto, es una recta perpendicular en el punto medio. Este punto medio de nuestro lado CP. Entonces, podemos aplicar el teorema de la mediatriz para esa recta L2. Todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Como este lado PQ es cadena, nuestro lado QC también va a resultar siendo cadena por el teorema de la mediatriz. Entonces, ahora que se observa, nuestro triángulo AQC, como el ángulo en C es 40 grados y ese 40 grados está relacionado con cadena, entonces trabajamos en el triángulo AQC. Ese triangulito AQC es un triángulo isósceles. Cadena, cadena. A lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo mide 40 grados, el ángulo en A también va a resultar igual a 40 grados. Entonces, ya tenemos que este angulito es 40 grados, ¿no? Pero la recta L1 era mediatriz y cuando hemos aplicado el teorema de la mediatriz, estas dos longitudes son iguales. AQ es igual a PQ, por lo tanto, el triángulo AQP es un triángulo isósceles. Isósceles, este triángulo. Entonces colocamos aquí el triángulo rayado de amarillo. Es un triángulo isósceles, cadena y cadena. Entonces, a lados iguales, ángulos iguales. Todo el ángulo en A, ¿cuánto mide? 40 más alfa. El ángulo en P también debe resultar siendo 40 grados más alfa nada más. Entonces, ya encontramos que este ángulo es alfa más 40 grados. Lo mismo para la recta L2. Aplicando el teorema de la mediatriz, hemos encontrado que PQ es igual a QC. Entonces, este triángulo, nuestro triángulo rayado de celeste. El triángulo rayado de celeste es otro triángulo isósceles. Isósceles. ¿Ya? Entonces, cadena, cadena. Mide 2 alfa más 40, mide 2 alfa más 40. Entonces, este angulito es 2 alfa más 40 grados. Entonces, ya conocemos el ángulo en P. Entonces, podemos trabajar en el triángulo superior, triángulo rectángulo ABP. X más 90 es la suma en este ángulo exterior de alfa más 40 más 2 alfa más 40. O en el triángulo APC, la suma 180 y obtenemos el ángulo alfa y reemplazamos en 1. Entonces, vamos a trabajar en el triángulo de celeste, porque les había mencionado en un primer momento, ¿no? En este triángulo ABP, la suma de los dos ángulos
internos. Entonces, en el triángulo de celeste, aplicando ángulo exterior, se cumple que x más 90 grados es igual a la suma de alfa más 40 más 2 alfa más 40. Entonces, de aquí operando, x más 10 grados va a resultar siendo igual a 3 alfa. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, donde aparece 3 alfa, nosotros colocamos. Entonces, reemplazando en 1. Entonces, aquí diremos reemplazando. Reemplazando en 1, ¿qué tendremos? X más 3 alfa. Pero 3 alfa es x más 10 grados. Es igual a 90 grados. Entonces, 2x es igual a 80 grados. Pasamos a dividir y x es igual a 40 grados. Entonces, de 1 y 2 podemos afirmar que x va a ser igual a 40 grados. La respuesta es la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 3. ¿Tomen la captura? Cualquier duda, jóvenes, por favor pregunten con confianza. Ejercicio número 4. En la figura se muestra un terreno determinado por el triángulo ABC. El lindero AC mide 25 metros, EM representa un canal de regadío y es paralelo al segmento AC. Si el canal EM mide 4 metros, hay la longitud del lindero AB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura se muestra un terreno determinado por el triángulo ABC. El lindero AC. Entonces, por dato, ese lindero AC mide 25 metros. El segmento EM, este segmentito nos representa un canal de regadío, pero este canal de regadío es paralelo a toda la base AC. Entonces, por dato, estos dos segmentos son paralelos. Luego nos dicen que el canal mide 4 metros y nos preguntan por la longitud del lindero AB. Se nos están preguntando por la longitud de ese lindero AB que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar este X, ¿qué es lo que se observa? En la figura aparece un segmento AE que vendría a ser como dos líneas notables, ¿no? Ustedes pueden observar aquí, viene a ser AE una perpendicular. Este ángulo es de 90 grados, que sería como una altura, y también es bisectriz. Entonces, siempre que un segmento cumple como dos líneas notables, conviene colocarlo en un triángulo para poder afirmar que ese triángulo es isósceles. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en cualquier triángulo, la combinación de dos líneas notables. La combinación de dos líneas notables. Para ese triángulo ABC, por ejemplo, trazamos este segmento que resulta siendo bisectriz y mediana. Alfa, alfa, circulito, circulito. Si ese segmento es la combinación de dos líneas notables, vamos a colocar así. Si el segmento BM es bisectriz, es bisectriz, es bisectriz, es mediana. Puede ser mediana y altura. Puede ser bisectriz y altura. La combinación de cualquiera, pero de dos. Entonces, podremos afirmar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles.
isósceles. ¿Ah? Entonces, el triángulo ABC es isósceles, este lado AB es igual a nuestro lado BC. Y si en el triángulo este segmento B era bisectriz mediana, por lo tanto también resulta siendo altura. Ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, aquí nosotros observamos que este segmentito AE cumple como dos líneas notables. Altura, bisectriz, que conviene colocarlo en un triángulo. Para poder colocarlo en un triángulo, prolongamos nuestro lado BE. Se prolonga BE hasta ese punto de intersección con AC, que es el punto P. Entonces, podremos afirmar que el triángulo BAP es un triángulo isósceles. Entonces, ese triangulito de celeste resultó siendo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. El lado AB, este lado AB va a resultar, por ejemplo, cadena. Nuestro lado AP también resulta siendo cadena. Cadena vale X, entonces AP también es X. Pero también será altura bisectriz mediana. Si es mediana, esta longitud vale zigzag y esta longitud también resultó siendo zigzag. Entonces, ahora borramos, nos olvidamos del triángulo isósceles, ya hemos movido a este lado que era X, nuestra incógnita, ¿no? Entonces, porque como conocemos toda la base que es 25, nos conviene mover a ese X para el lado inferior. Ahora trabajamos en el triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo, el punto E viene a ser punto medio y este segmento EM es paralelo a nuestra base. Entonces, EM es paralelo al segmento AC, en particular es paralelo al segmento BC. Entonces, recordemos la teoría. Si estas dos rectas son paralelas, como el punto E es punto medio, necesariamente por el teorema de la base media, el punto M va a ser punto medio, ¿vale? Cadena de rosado y cadena de rosado. Y por ese mismo teorema de la base media, la longitud CP es el doble. El doble va a resultar siendo igual a 8 nada más. Entonces, aplicando el teorema de la base media, encontramos que CP es igual a 8. Por lo tanto, del gráfico se puede observar que X más 8 es igual a 25. La respuesta va a resultar igual a 17 metros. La alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 4. Ejercicio 5. ¿Todo bien? Sí. Sí, maestra. Ya, ok. Ejercicio número 5. En la figura se muestra una estaca inclinada. Para evitar su caída, está sujeta a un sistema de cuerdas tensadas, tal que AM es igual a MC igual a DM y AC es igual a 4 metros. Si A, M y C son polineales, hay la longitud de la estaca. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra una estaca inclinada. Esta estaquita está inclinada hacia la derecha y para poder evitar su caída se sujeta, ¿no?, a este sistema de cuerdas. El segmento AB, cuerda, segmento de M, cuerda. Pero esas cuerdas son tensadas y cumplen esa condición, que AM es igual a MC igual a DM. Como no conocemos, vamos a colocar que AM sea rectangulito. Entonces, MC también es rectangulito y DM también es rectangulito.
Luego nos dicen que la longitud AC es igual a 4 metros. Entonces, nos dan la condición que los puntos A, M y C son colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces, como toda la base, como ya sabemos que estos tres puntos son colineales, están en una misma línea recta y todo ese segmento AC mide 4, como M es punto medio, necesariamente 2 y 2. Entonces nos preguntan, halle la longitud de la estaca. Entonces vamos a colocar que esta longitud de la estaca sea X. Entonces nos están preguntando por X nada más. Rectangulito de M también es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se acaba de formar? Triángulo isósceles, siempre. Colocamos todos los datos y empezamos a rellenar ángulos y ver qué tipo de triángulos se van formando. Entonces, tenemos rectangulito 2, el triángulo AMD es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo, ¿cuánto mide? 30 grados. Este angulito mide 30 grados, entonces necesariamente este ángulo también va a resultar igual a 30 grados. Y para ese triángulo isósceles podemos hallar el ángulo exterior. La suma de los dos ángulos internos es nuestro ángulo exterior igual a 60 grados. Entonces ya conocemos que M es 60 grados. ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar? El siguiente ángulo, jóvenes, ¿ya? A ver, aquí. Entonces se tiene que este ángulo mide 60 grados y este lado vale rectangulito. Vale rectangulito, rectangulito y también es rectangulito. Entonces, siempre que se tenga ese ángulo es conocido. Ángulo de lados iguales, rectangulito y rectangulito. 60 grados de frente, sin miedo. De frente unimos y ¿qué se habrá formado? Nuestro triángulo equilátero. Se unen los dos extremos y necesariamente ese triángulo es equilátero. Y si el triángulo es equilátero, entonces este lado también es rectangulito y los otros ángulos miden 60. Este ángulo mide 60 grados, este otro ángulo también mide 60 grados. ¿No? Entonces es, digamos, un ángulo conocido y es el trazo que se debe hacer. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos la misma idea. Entonces, si observo aquí, 60 grados, rectangulito 2, rectangulito 2. Unimos el punto C con el punto D. Al unir esos dos puntos, necesariamente nuestro triángulo de celeste es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma longitud. Entonces, este lado vale rectangulito 2 y los ángulos internos miden 60. 60, 60 grados y el lado CD es igual a 2 nada más. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el ángulo en D mide 30 más 60, 90. Estamos comprobando que este ángulo es de 90 grados. Entonces, como este ángulo es 90 grados, el suplemento también resultó siendo de 90 grados. Por lo tanto, ese triángulo, el triángulo de color anaranjado, es un triángulo conocido. Es notable de 37 y 53 grados. En ese triángulo notable de 37 y 53 grados, la longitud de la hipotenusa va a ser igual a 5K. A 53 grados se le opone cateto 4K. Entonces, por ser triángulo notable de 37 y 53 grados, 4K es igual a 2.
pasamos a dividir y K resultó siendo igual a 0,5. Si K es igual a 1/2, 0,5, por lo tanto, X es igual a 5K. Y si X es igual a 5K, sería 5 por 0,5, vendría a ser igual a 2,5. La respuesta resultó siendo la alternativa B. Sería el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. La figura muestra un operario en una plataforma telescópica reparando una avería en el punto medio N del cable tensado AD. La distancia N al punto de contacto M de la llanta de la plataforma con el suelo es 3 metros. Si D, E, M y E son colineales, hay en la longitud del cable AD. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice que se muestra un operario. El operario está en una plataforma telescópica y está reparando una avería en el punto medio N. O sea, el cable, solamente estamos tomando como cable este segmento AD, ¿no? Y es un cable tensado, donde N es punto medio. Entonces vale cadena y también es cadena. Luego nos dice que la distancia de este punto N al punto de contacto M de la llanta de la plataforma con el suelo. Entonces, la distancia entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos. Unimos esos dos puntos y por dato es igual a 3. Luego nos dicen que los puntos D, M y E son colineales. Si son colineales, son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta, ¿no? Entonces, ya podemos aplicar la suma de los ángulos internos y en el punto M podemos también aplicar el postulado de par lineal. ¿Pero qué nos preguntan? Por la longitud del cable AB, que le llamamos X. Entonces, nosotros queremos hallar X. Para poder hallar ese X, vamos a trabajar en el triángulo rectángulo ADM. ADM. En ese triangulito. En el triángulo rayado. En ese triángulo rayado podemos aplicar ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos internos, alfa y 90. Entonces, todo este ángulo, nuestro ángulo externo, todo ese ángulo externo, ¿cuánto suma? Suma 90 grados más alfa. Pero como ya tenemos que el ángulo de celeste, este angulito, resultó siendo alfa, entonces necesariamente el complemento va a resultar siendo 90, ¿no? Entonces, como todo debe sumar 90 más alfa por ángulo exterior en ese triángulo rayado, entonces necesariamente la medida del ángulo AMB es igual a 90 grados. Y si este ángulo es de 90 grados, entonces en el triángulo rectángulo AMB, en ese triángulo de celeste, el segmento de verde es mediana relativa a dicha hipotenusa. Y si es mediana relativa a dicha hipotenusa, entonces nosotros sabemos que esas tres longitudes van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que MN también es cadena. MN también resultó siendo cadena. Y cadena resultó siendo igual a 3. Entonces, cadena resulta siendo 3. Cadena vale 3, cadena vale 3. Del gráfico, X es igual a 3 más 3 igual a 6 metros. Entonces, podremos afirmar que la longitud del cable AB va a resultar siendo igual a 6 metros. La respuesta es la alternativa
C nada más. Sería el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. En un triángulo rectángulo ABC, M es un punto de AB, N, punto medio de AC. Si AM es igual a 2 veces MB y la medida del ángulo MCB es igual a 10 grados, AY, la medida del ángulo NMC. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice en un triángulo rectángulo ABC. Entonces, por los datos del ejercicio, ¿no? La clase anterior les mencioné que siempre se recomienda no dibujarlo de esa manera, sino el 90 grados hacia arriba, derecha, o hacia arriba, izquierda, ¿correcto? Pero aquí se está dibujando de esa forma para poder observarlo mejor, ¿ya? Entonces, dibujamos el triángulo rectángulo ABC. Nos dicen que M es un punto de AB. M es un punto de AB, pero ese M puede estar ubicado aquí, puede estar ubicado más arriba, al medio. La condición es que AM es igual a 2 veces MB. Entonces, como AM es el doble de MB, entonces este punto M debe estar más cerca al punto B. Luego nos dicen que N es punto medio de AC. Vale, rectangulito, rectangulito. Luego nos dicen que AM era igual a 2 veces MB. Como no conocemos a MB, vamos a colocar que sea A. Por lo tanto, AM es el doble. El doble es 2A. Y la medida del ángulo MCB. Creo que hay corrección, jóvenes. Ahí en su manual, revisen. Sí, me acabo de recordar. Aquí en la 7 creo que hay corrección. El enunciado debe ser como aquí, en la diapositiva, ¿ya? Ustedes corrijan. Entonces, la medida del ángulo MCB. Ese angulito MCB, para poder formar este ángulo, unimos el punto M con C y ese angulito resulta igual a 10 grados. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí la medida del ángulo NMC. Para poder formar el ángulo, unimos N con M y nos están preguntando por ese ángulo que le llamamos X nada más. Esa vendría a ser la figura. Entonces, en esta figura, ¿qué es lo que se tiene? Nosotros queremos hallar X, ¿correcto? Aparece 10. 10 está en este triangulito rectángulo donde este cateto está. El punto N es punto medio, rectangulito y rectangulito. Entonces, si en un triángulo aparece punto medio, la idea es aplicar el teorema de los puntos medios, el teorema de la base media. Entonces, ¿qué buscamos? Si N es punto medio, trazar una paralela con respecto a esa base y la intersección con el otro lado va a ser punto medio, ¿no es cierto? Ya está. Esto es como una ida. Aquí, en este ejercicio, vamos a aplicar como un regreso. ¿Qué es lo que se tiene? Que el punto N es punto medio del lado AC. Por ese dato nos damos cuenta de hacer la siguiente construcción. Como aquí aparece 2A, aquí abajo buscamos que aparezca 2A. O sea, a partir de A, que vamos a formar otro A. Entonces, para poder formar otra longitud que debe ser A, se prolonga. Nosotros prolongamos BM. Esta prolongación puede ir hasta más abajo. En toda esta prolongación se toma el punto L y le asignamos una condición. ¿Cuál es la condición? Que esa longitud BL sea A. Entonces repito, nosotros prolongamos el segmento MB y en toda la prolongación vamos a tomar el punto L de tal manera que esa longitud BL sea A. Entonces, ¿qué logramos? 2A y también logramos 2A. Entonces, por ejemplo, podemos colocar así. 2A resultó siendo cadena y aquí aparece 2A
resulta siendo cadena. Entonces, ¿qué se tiene? El punto N, punto medio. El punto M, punto medio. Entonces, conviene unir el punto L con el punto C. Al unir esos dos puntos, por el teorema de la base media, estas dos rectas son paralelas. ¿Y para qué sirve el paralelismo? Para poder trasladar los ángulos. Si este ángulo es X, por la propiedad de la Z, todo este ángulo es X nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a trabajar primero en el triángulo de morado. En ese triángulo de morado, nuevamente, este segmento de amarillo. Este segmento de amarillo, ¿qué es? Dos líneas notables, altura y mediana. Por lo tanto, ese triángulo de morado es un triángulo isósceles. Ya lo hemos explicado hace un momento. Entonces, como es dos líneas notables, altura, mediana, el triángulo es isósceles. Y si el triángulo resultó siendo un triángulo isósceles, vale zigzag. Entonces, en ese triángulo isósceles, el segmento de amarillo también será bisectriz. Vale 10 grados y el ángulo hacia abajo resultó igual a 10 grados. Entonces, ahora borramos y trabajamos en nuestro triángulo total, ¿no? Entonces, en ese triángulo total, en el triángulo de verde, podemos aplicar el teorema de la base media. Se observa que el segmento que une ambos puntos medios viene a ser la base media del triángulo. Entonces, esas dos rectas son paralelas. Y si esas dos rectas resultaron siendo paralelas, entonces necesariamente MN es paralelo a todo el segmento LC. Entonces, por la propiedad de la Z. Entonces, ¿cuál era la propiedad de la Z? Entonces, por la propiedad de la Z, por alternos internos, ¿no? Entonces, por la propiedad de la Z, X va a resultar igual a 10 más 10, 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa enano. Sería entonces el ejercicio número 7. Ya, tomen la captura. Ejercicio número 8. En la figura, AB es igual a BC, AH es igual a 13 metros y BH es igual a 4 metros y preguntan, haga la longitud HU. Entonces vamos a colocar aquí la solución y vamos a colocar nuestros datos. Por dato, el lado AB es igual a nuestro lado BC, entonces colocamos que sea rectangulito y también resultó siendo rectangulito. Luego nos dicen que H es igual a 13 metros. Todo, ¿ah? Desde el punto A hasta el punto H viene a ser 13. La longitud BH es igual a 4 y nos pregunta, ahí la longitud QH. Nos preguntan por esa longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, ¿qué es lo que se puede observar? Que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y si el triángulo ABC es un triángulo isósceles, en todo triángulo isósceles siempre se recomienda trazar altura, porque la altura va a ser todas las líneas notables, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero en el triángulo isósceles ABC. Trazamos nuestra altura BP. Esa altura también resultó siendo mediana.
AP es igual a PC igual a circulito. Entonces, estamos colocando que el punto de intersección de la altura con el segmento AQ es este punto que viene a ser D. Entonces, ahora borramos nuestro triángulo isósceles ABC y vamos a trabajar en el triángulo rectángulo APD. En el triángulo rectángulo, en ese triángulo de amarillo. En ese triángulo rectángulo de amarillo es notable de 45 grados. Entonces, si este ángulo es 45, el ángulo en D 45 grados. Por opuestos al vértice, también resultó siendo 45 grados. O sea, este angulito en D también es 45 grados. Entonces, nuestro triángulo rectángulo BHD, este triangulito de amarillo es notable de 45 grados. Y si es notable de 45 grados, ambos catetos tienen la misma longitud. Cateto 4, el cateto de H también va a resultar siendo igual a 4. Entonces, ya tenemos que esta longitud de H resultó siendo 4. Pero a H, ¿cuánto era? Todo, desde el punto A hasta el punto H es 13. Todo es 13. Como va a 4, necesariamente la longitud AD resultó siendo 9. ¿Correcto? Ya está. Entonces, hasta ahí hemos trabajado en el triángulo isósceles y con el triángulo notable de 45 grados. Ahora vamos a trabajar en el triángulo de morado. Miren, en ese triángulo de morado tenemos dos rectas perpendiculares. O sea, este ángulo en C mide 90 grados. El ángulo en P mide 90 grados. 90, 90. Esas dos rectas son paralelas, siempre. Como en este caso, 90, 90, esas dos rectas son paralelas. Si esas dos rectas son paralelas y como este punto P resultó siendo punto medio, entonces el segmento DP viene a ser la base media de ese triángulo rectángulo ACD, ¿no? Sí, en el triángulo ACQ, ¿ya? Aquí es triángulo ACQ. Vamos a corregir. Triángulo ACQ. En el triángulo rectángulo ACQ, el segmento DP es base media. Si es base media, quiere decir que ese punto D es punto medio. Y si es punto medio, necesariamente la longitud AD es igual a la longitud DQ. Entonces, reemplazando, AD vale 9, DQ es igual a 4 más X. Cadena, cadena. Entonces, 9 es igual a 4X, pasamos a restar y nos queda que X va a ser igual a 5 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 8. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Ya. Entonces, avanzamos. Nos quedan 5 minutos. Hasta aquí, jóvenes. ¿Todo bien? No dicen nada. No sé si están. Supongo que sí. Ejercicio número 9. En la figura se muestra un jardín cuyos linderos determinan el polígono equiángulo ABCDE y abierto. Cuando se coloca esta parte, puntos suspensivos, quiere decir que es un polígono abierto, en cuyo interior el tramo MN de la manguera es rectilíneo. Si alfa más beta es 80 grados, hallé el número de linderos del jardín. Entonces, colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra un jardín cuyos linderos determinan un polígono equiángulo. ¿Qué quiere decir la palabra
Polígono equiángulo es aquel polígono donde todos los ángulos internos tienen la misma medida. Luego nos dicen que este tramo MN, nos representa a una manguera rectilínea. Entonces es una línea recta. Y la suma de alfa más beta es igual a 80 grados. Entonces nos preguntan, halle el número de linderos del jardín. Entonces, este jardín nos viene a estar determinado. Se está determinado por un polígono equiángulo. Como el jardín está determinado por un polígono equiángulo, vamos a colocar que para ese polígono equiángulo, n sea su número de lados. Y ese número de lados nos representa justamente el número de linderos del jardín. ¿Ya? Entonces, colocamos que sea n el número de linderos del jardín. Pero ese número de linderos es igual al número de lados para nuestro polígono equiángulo. Entonces, como nosotros conocemos que alfa más beta es igual a 80 grados, vamos a prolongar este lado BC. Se prolonga el lado BC, se prolonga el lado ED. Entonces, necesariamente se está formando un triángulo. Este punto de intersección es el punto P y tenemos al triángulo MPN. Vamos a colocar el ángulo θ sea un ángulo exterior para ese polígono, ¿no? Entonces, colocamos aquí, este angulito resultó siendo θ. Pero si el polígono es equiángulo, sabemos que todos los ángulos tienen la misma medida. Los ángulos internos, o sea, me refiero que si este ángulo vale φ, este ángulo interno también es φ. Entonces, como los ángulos internos miden φ, entonces los ángulos externos también tienen la misma medida. También lo hemos explicado en la parte de la teoría. Entonces, necesariamente, este ángulo exterior resultó siendo de medida θ nada más. Entonces, en esa prolongación, tomamos al punto Q. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que para ese triángulo, para el triángulo MPN, ¿ya? Entonces, para nuestro triángulo, vamos a colocar aquí, para el triángulo rayado. Para todo este triángulo rayado, para todo el triángulo rayado, la suma de los dos ángulos internos. Este angulito mide alfa, este angulito mide beta. Entonces la suma de los dos ángulos internos es nuestro ángulo exterior, que va a ser alfa más beta. Pero para el triángulo CPD, para este triángulo, ahora para el triángulo de celeste, para este triangulito superior, para el triángulo de celeste, alfa más beta es un ángulo exterior, entonces debe ser la suma de los dos ángulos internos. Por lo tanto, para ese triángulo de celeste, θ más θ es igual a nuestro ángulo exterior, que es alfa más beta. Pero alfa más beta del dato es igual a 80. Entonces quiere decir que 80 es igual a 2θ. Entonces θ es igual a 40. Entonces estamos encontrando que en ese triángulo nuestro ángulo θ resultó siendo igual a 40. Y si θ es igual a 40, entonces, como se trata de un polígono equiángulo, sabemos que todos los ángulos internos y los ángulos externos tienen la misma medida. ¿Y cómo se halla un ángulo externo? Como la suma total de los ángulos externos, que es 360 grados, sobre el número de lados de ese polígono. Entonces, en este caso, nuestro ángulo externo mide 40. Es igual a la suma de todos los ángulos externos, que es 360, sobre el número de lados, que es n. Operando, resultó siendo igual a 9. Por lo tanto, el número de linderos es 9. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Tomen la captura.
y les muestro el ejercicio número 10. Se habla de un polígono regular abierto, ¿no? Entonces, se dibuja este polígono regular abierto. Como dice regular, todos los ángulos internos, así como los lados, tienen la misma longitud. Entonces nos dicen el ángulo ABD. Para poder formar este ángulo, se une el punto B con D, y este ángulo es igual a 150 grados. Entonces, nos preguntan por el número de diagonales del polígono. Para poder hallar ese número de diagonales, necesitamos hallar el número de lados del polígono. ¿Pero qué se acaba de formar? Triángulo isósceles. El BCD es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Alfa y alfa. Y para este triángulo isósceles podemos hallar el ángulo exterior. El ángulo BCD va a ser igual a 2 alfa. Entonces, como se trata de un polígono regular, los ángulos externos también tienen la misma medida. Al prolongar AB, el ángulo exterior va a ser igual a 2 alfa. Y en este punto B podemos aplicar el postulado de par lineal. Aplicando el postulado de par lineal, llegamos a observar que el ángulo alfa es igual a 10 grados. Y si alfa vale 10 grados, entonces ya conocemos nuestro ángulo exterior, que resultó siendo igual a 20. 2 alfa, 2 por 10, resulta siendo igual a 20 grados. ¿Y cómo se halla ese ángulo exterior? Como 360 grados sobre L. Entonces, aplicando esta propiedad, encontramos que el número de lados de nuestro polígono es igual a 18. Conociendo ese número de lados del polígono, ya podemos hallar el número de diagonales, que es 18 por 18 menos 3 sobre 2. Entonces, operando, resulta igual a 135 diagonales, ¿no? La respuesta es la alternativa B. Sería el ejercicio número 10. ¿Ya? Les muestro la clave de ejercicios. Y sería la clase de hoy, jóvenes. ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, gracias Orlando. Entonces, nos vemos la próxima semana. Jóvenes, cuídense, que les vaya bien. Cuídense, chao, chao. Hasta luego, hasta la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego, maestra, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.